Hola, en México contamos con excelentes especialistas en diferentes áreas de la ciencia. En esta ocasión tengo el gusto de contar con la colaboración de otra invitada de lujo. Me acompaña Aurora Espinosa. Aurora es matemática y es especialista en biomatemáticas. Trabaja en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías en la Universidad de Guadalajara. Y en esta ocasión nos hablará sobre el estudio del cerebro. Aurora, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra. No, Selene, al contrario, muchas gracias por la invitación para esta pequeña charla. Voy a hablar un poco del estudio del cerebro, más que nada enfocado a matemáticas, que es lo que nosotros sabemos hacer. El cerebro básicamente pues es un órgano muy complejo, controla las actividades cognitivas, pensar, abstraer, leer, y lo que vienen siendo las reacciones del organismo, esto es acciones y funciones corporales en respuesta a estímulos. Estudios del cerebro básicamente pues hay en muchísimos ámbitos. A nosotros, bueno, a mí como matemática aplicada, lo que me interesa del cerebro básicamente es caracterizar y ver si es posible que existan patrones de conectividad estables y caracterizables durante la ejecución de tareas controlables, así como la utilidad de cuantificar el cambio de estos patrones durante las mismas. Por ejemplo, hay diferentes protocolos para poder hacer un estudio de la dinámica cerebral, y este tipo de estudio se hace utilizando lo que viene siendo un encefalograma o conocido como EGG. Esta es una prueba que detecta la actividad eléctrica del cerebro mediante lo que vienen siendo electrodos que se colocan en el cuero cabelludo. Básicamente, las neuronas cerebrales se comunican a través de impulsos eléctricos. Esta actividad se manifiesta mediante ondas o líneas onduladas que podemos ver aquí en esta imagen en un registro de EGG, de electroencefalograma. Y bien, a partir de lo que viene siendo el estudio del EGG de sujetos realizando ciertas tareas, es donde a nosotros nos viene esta pregunta de cómo se puede estudiar el cerebro utilizando matemáticas. Y para esto existe una herramienta en el área de matemáticas que es conocida como la teoría de grafos. Básicamente, un grafo consta de una terna ordenada, que es un conjunto de vértices que podemos ver aquí, o también conocido como nodos o puntos. Las aristas vienen siendo estas líneas y una función de incidencia que me dice a mí cómo voy a estar jugando o agrupando lo que vienen siendo las aristas con los vértices. Por ejemplo, aquí podemos ver que a cada una de las aristas le va a corresponder un vértice en cada uno de sus extremos. Bien, esta es la definición formal que nosotros tenemos de lo que representa para nosotros un grafo. Dentro de las estructuras ya de lo que viene siendo los vértices, podemos etiquetar lo que significa el grado, que vienen siendo con quién está conectado cada uno de los vértices. Podemos tener grafos sin dirección, como en este caso que no tenemos flechitas, o bien podemos tener grafos direccionados. En este caso hay entrada y salida de información de lo que viene siendo cada uno de los vértices. Algo muy bonito de los grafos, que a mí me gusta mucho, es de que los grafos nos permiten trabajar con dibujos o bien de manera matemática representándolo como vienen siendo como matrices, ¿sí? En este caso se le conoce como la matriz de conectividad o la matriz de adyacencia que hay en la estructura de acuerdo a cómo están conectados cada uno de los vértices y con las líneas. Aquí las líneas pueden tener pesos o no pueden tener pesos y se le pone el valor exacto que hay. Por ejemplo, aquí sería de 1,2.
está conectado, el 2 con el 3, pero por ejemplo el 4 con el 5 no hay conexión y eso se puede observar en esta matriz. Cuando tenemos grafos que no son dirigidos, las matrices con las que estamos trabajando pues son matrices simétricas. Aquí tenemos la diagonal de ceros y tengo exactamente lo mismo de arriba, exactamente abajo. Y bien, ¿qué le puedo yo obtener o cómo puedo explotar información o hacer análisis en una estructura de un grafo? Por ejemplo, aquí tenemos el grafo tal cual, las conexiones con los pesos que debe de llevar y su matriz de conectividad, la matriz que representa a este grafo. Aquí el color de las aristas indica para mí básicamente el grosor que tiene con respecto a lo que viene siendo el grado de conexión. Ahora bien, ya una vez que yo tengo esto, puedo cuantificar exactamente el grado de conectividad que tiene cada uno de los nodos en este grafo, así como también hacer una lista de adyacencia, esto es, con quién estoy conectado de manera directa, ¿sí? Hay muchas métricas y muchos datos, información que se puede sacar tanto de las matrices como de la parte topológica del grafo o la estructura del dibujo. Hay una métrica a mí se me hace muy interesante que viene siendo Laplaciano. Básicamente yo tengo mi estructura de mi grafo y el obtener Laplaciano de esta estructura, trabajar con la matriz y sacarle los valores propios, a mí me da información sin ver la estructura del grafo. Por ejemplo, trabajo con la matriz y yo tengo aquí en este caso un eigenvalor igual a 0. Eso significa que toda la estructura del grafo está perfectamente conectada, está conexo. Puedo llegar de un punto a cualquier otro punto. En cambio, en esta estructura tenemos 3 valores propios iguales a 0, lo cual significa que tengo aquí 2 nodos que están completamente desconectados de la red. O sea, esta propiedad a mí con trabajar de manera numérica me está dando información de lo que viene siendo la estructura. Otra métrica que es muy conocida en lo que viene siendo teoría de grafos es el coeficiente de agrupamiento. Básicamente, este coeficiente de agrupamiento lo que hace es cuantificar a cada uno de los nodos qué tan bien estoy conectado con lo que viene siendo mis vecinos o el resto de la estructura de la red. Otra métrica también muy utilizada en teoría de grafos vienen siendo centralidades. Hay centralidad por cercanía y centralidad por excentricidad. Básicamente, aquí, por ejemplo, de esta estructura de este grafo me está diciendo que C3, C4 y CZ son los que tienen una mejor centralidad. Las propiedades de la métrica de la centralidad es algo que te dice qué tan importante soy yo dentro de la estructura de la red. Es un valor numérico que se le va a dar a cada uno de los vértices y te aporta esa información. Hay también otras métricas que son conocidas como la distancia de Hamming y el índice de Jacquard o coeficiente de Jacquard. Aquí, por ejemplo, podemos ver dos estructuras, dos grafos, un grafo G1 y un grafo G2. Estas dos métricas, numéricamente, a la hora de yo estar trabajando con las matrices o bien con la estructura del dibujo, de la gráfica, me puede decir numéricamente qué tanto se parece un grafo a otro grafo. Este tipo de métricas son muy utilizadas en lo que vienen siendo estudios de conectividad cerebral para poder ya sea encontrar patrones de conectividad o encontrar bien cuando un sujeto está haciendo una cierta actividad, poder diferenciar mediante grafos qué característica tiene cuando está haciendo una actividad y qué característica tiene cuando está haciendo otra actividad del sujeto. Básicamente existen muchísimas más métricas. Todo este conjunto de métricas, mucha gente del área de computación las utiliza para hacer clasificación
más que meterse al análisis matemático del comportamiento y qué está pasando tanto topológicamente como numéricamente con los datos de las métricas. Y bien, vamos a ver cómo aplica esto en el proceso de hacer el estudio de la dinámica cerebral. Nosotros empezamos, yo por lo regular colaboro con el Instituto de Neurociencias de aquí mismo de la Universidad de Guadalajara y con una doctora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ellos son los que más se enfocan a hacer el desarrollo del protocolo experimental, a poner tareas de ejecución. Por ejemplo, aquí en esta imagen el sujeto lo que se quería identificar era qué estaba pasando con la dinámica de conexión cuando el sujeto está levantando lo que viene siendo la rodilla y bajándola en su posición para poder caracterizar esa actividad cerebral. Y bien, ya una vez que se tienen los protocolos, aquí puede ser cualquier protocolo, básicamente pues se obtiene lo que viene siendo el registro del EGG. Ya una vez que se tiene el registro de las señales, hay varios procesos por los cuales tiene que pasar, que es conocido como el procesamiento de señales. Hay un filtrado por bandas, porque cada una de las bandas me puede a mí dar información respecto a la actividad que está haciendo el sujeto, así como también diferentes métricas. En este caso puse yo coherencia, pero esta otra métrica muy conocida que es correlación. Básicamente esas métricas lo que hacen es medir como el grado de asociación de espectro de frecuencia entre dos series de tiempo. Y bien, ya una vez que se tiene ese procesado de las señales, se puede representar como matrices, tal cual está aquí, en una serie de tiempo. Se tienen estas matrices, por lo regular para hacer un estudio estadístico bien formal, pues hay que aplicar un proceso de umbralización y un proceso de umbralización a las matrices para tener datos estadísticos más fiables y poder trabajar con ellos. Bien, luego viene el proceso de aplicar todo lo que viene siendo la teoría de grafos, métricas. Aquí están las ecuaciones, por ejemplo, lo que les hablaba de centralidad. Esta es centralidad por cercanía, excentricidad. Básicamente las dos me dicen qué tan importante es un electrodo. La distancia de Hamming, que es para diferenciar entre un grafo y otro, me habla de qué tan parecidos son en la unión y la intersección de las aristas. Yakar es un índice que me dice también la relación entre lo que viene siendo la intersección y de la unión de las aristas y el coeficiente de agrupamiento que me habla de la relación con los vecinos. Y bien, ya una vez que tenemos esto, pues viene la parte también que yo digo que es muy bonita de los grafos porque podemos trabajarlo de manera matemática como vienen aquí en las ecuaciones, pero también lo podemos ver de esta manera. Esta manera a las personas que se dedican más a la neurociencia les aporta más información porque están más acostumbrados a ver este tipo de diagramas. Ver, por ejemplo, aquí qué tan importante es cada uno de los electrodos de acuerdo al trabajo que se está haciendo, poder particionarlos. Aquí en este dibujo está lo que viene siendo un grafo direccionado, encontrar diferencias entre los grafos o bien solamente ver el grado de conectividad, el número de aristas que hay en cada uno de ellos, o también poder trabajarlos de manera tridimensional y que me dé a mí información de qué es lo que está pasando con lo que viene siendo la actividad de conectividad cerebral. Básicamente este es el esquema que se sigue para hacer el análisis a partir de un cierto protocolo experimental hasta poder llegar a los resultados de aplicarle básicamente la teoría de grafos. Y bien, pues a mí lo que me resta decir es que pues, a mí me gusta mucho lo que viene siendo la teoría de grafos porque se me hace una herramienta muy bonita porque lo puedes ver de manera visual y también lo puedes trabajar de manera matemática. Y hay muchas aplicaciones de lo que viene siendo teoría de grafos para modelar problemas complejos de la vida real, porque a estos
como lo mencioné ahorita, te pueden describir la topología, te pueden describir la dinámica y le puedes incluir parámetros fisiológicos de qué es lo que está pasando y lo que te está, del fenómeno que tú estés estudiando. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Aurora, por esta contribución tan interesante y tan didáctica. Tengo una pregunta. ¿Los electrodos los ubican equidistantemente o cómo seleccionan las áreas para ubicar los electrodos? Ahí, sí, eso es muy importante para la colocación de los electrodos. Se le conoce como el sistema 10-20, de acuerdo a cómo debe de ir colocado cada uno de ellos en ciertas posiciones. Y otra pregunta, pues se conoce, ¿no? Que tenemos dos hemisferios y uno está asociado a cierto tipo de actividad y otro a otro cierto tipo de actividad. Entonces, con este protocolo que estás mencionando, se analiza, se pondera igualmente ambos hemisferios. Sí, todo se hace como si no, para realmente encontrar qué es lo que está pasando y qué es lo que se está registrando, se trabaja con ellos de manera equitativa, o sea, no se diferencia. Aunque con ya especialistas del Instituto de Neurociencias, por ejemplo, de hecho, este grafo que está aquí el doctor sí nos pidió que sí dividiéramos esta parte del análisis con esta parte del análisis. Él ya sabía perfectamente qué era lo que quería encontrar. Entonces, en lugar de tener nosotros una matriz aquí de todo el registro del EGG, se parte, como quien dice, en dos matrices y en dos regiones. Pero en la mayoría de los trabajos, primero te esperas a ver si lo que estás estudiando sí te va a aportar información de la zona en la que tú esperas ver algún patrón de conectividad. Excelente. Y otra pregunta que tengo. La teoría de grafos es un área de las matemáticas muy, muy bien cimentada. ¿De qué año data? Esto data del año de 1736 por Leonard Euler. Esto consistió para encontrar la solución a un problema del cruce de unos puentes que tenían en una ciudad que ahora forma parte de Rusia, de hecho. De los puentes de Königsberg, creo que se pronuncia así. Sí, un problema ahí, Euler, el gran matemático, ¿no? Que siempre planteaba problemas muy, muy interesantes y pues sí, es uno de los problemas cuando estudiamos teoría de grafos, lo que se nos plantea en la licenciatura, ¿no? Exactamente. Y mira, de 1736 y todo lo que en todas las aplicaciones y ahora está aplicándose para entender el funcionamiento del cerebro. Es increíble. Sí, de hecho, ahorita, más que nada para lo que utilizan de machine learning, clasificación, más en el área de cómputo, utilizan mucho este tipo de métricas para poder hacer la clasificación que quieren en cómputo. Sí, pues de hecho las redes neuronales lo que emulan es, tratan de emular el funcionamiento del cerebro, ¿no? Entonces prenden y apagan neuronas y pues aquí se está representando, como tú nos los explicaste, mediante grafos. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Aurora, por esta contribución tan interesante y este es tu espacio. Te esperamos pronto. Al contrario, Selene, muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.